En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día de hoy. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días con todos ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASFAR. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Don Francisco Muñoz, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este segundo programa de diciembre, Francisco? Y un fin de semana muy, muy, muy especial. Así es. Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes señores auditores, buenas tardes Radio Portales. Muchas gracias nuevamente por permitirnos estar al aire hoy día. 2 días antes, a 24 y algo más de horas de el proceso eleccionario que se cierra este domingo. Sí es un fin de semana muy especial en donde vamos a elegir a un nuevo presidente de la República. Así es que, bueno, de eso vamos a estar hablando en el programa. Así es que ahí más adelante vamos a tocar este tema con nuestros queridos auditores. Mientras tanto, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. ¿Te parece? Vamos. 12 de diciembre de 1795. Nace en el condado de Windham, Inglaterra, Guillermo Miller, oficial artillero que se incorporó al ejército patriota a comienzos de 1818, tomando parte como comandante de la Infantería Marina chilena en las campañas libertarias. Destaca entre sus principales logros la captura de la fragata española Reina María Isabel en Talcahuano, el 28 de octubre de 1818. Ese correspondía al primer zarpe de la escuadra, su primera operación, y en esa primera operación capturó ni más ni menos que el buque insignia español en esta región. Decía la captura de la fragata Reina María Isabel y la captura de las fortalezas realistas de Valdivia y Corral, el 3 y 4 de febrero de 1820. El actual destacamento de Infantería Marina número 21, Miller, basado en el Fuente Aguayo en Concón, lleva su nombre. 11 de diciembre de 1818. El gobierno de Santiago, a petición del director supremo, don Bernardo Higgins, concede la ciudadanía chilena a Lord Thomas Alexander Cochrane. Lo anterior debido a que en aquella época nadie que no tuviese la ciudadanía podía ejercer cargos públicos. Y el almirante Cochrane
iba a asumir el mando de nuestra escuadra. El gran marino británico había arribado al país el 28 de noviembre de 1818, siendo posteriormente designado vicealmirante y comandante en jefe de la escuadra. Cochrane nombra como su secretario al explorador y pintor británico William Bennett Stevenson, quien participó en muchas de las operaciones navales y dejó relatos muy detallados de las acciones que se desarrollaron. 11 de diciembre de 1846. En un intento por regularizar la formación de los tripulantes de los buques de guerra, el presidente Manuel Bulnes dispone la creación de una escuela de aprendices de marineros. Pero no fue hasta después de la guerra contra España que se crea formalmente la Escuela Elemental y Profesional de los Aprendices de la Armada, el 3 de julio de 1868. Establecimiento que en 1876 pasa a llamarse Escuela de Grumetes y que en 1921 se instala en la isla Quiriquina para finalmente en 1968 recibir el nombre de Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisternas. Un saludo, Mario, a todos los egresados de esa vieja escuela de antiguos marineros, que yo creo que el hecho de que esté en la isla Quiriquina es una tremenda contribución a forjar su espíritu y su futuro. La formación, sí. 12 de diciembre de 1918. El teniente primero de ejército, Dagoberto Godoy Fuentealba, en una frágil avión monoplaza Bristol de 110 caballos de fuerza, armado en Chile, atraviesa la cordillera de los Andes a la altura del monte Tupungato, cerca de la ciudad de Santiago. Fue la primera travesía de un aeroplano por sobre las cumbres más altas del macizo andino. Despegó ese día a las 5:10 horas desde la base El Bosque en Santiago, y al llegar a Mendoza envió un telegrama que decía: llegué a Mendoza, aparato algunos desperfectos, yo levemente herido, Dagoberto Godoy. En recuerdo y homenaje de esta hazaña, se instituyó el 12 de diciembre de cada año como el Día de la Aeronáutica Nacional. ¿Qué pasó con Dagoberto Godoy? Comentario aparte, ¿eh? ¿Por qué esto de que el avión con daño y él, ¿cómo se llama?, con heridas? Lo que pasó fue que dentro de la dificultad de esta hazaña y el tema de la altura, las temperaturas, los vientos, etcétera, etcétera, el combustible no le alcanzó para llegar al aeródromo donde estaba planificado y tuvo que aterrizar en un potrero un poco antes. Y terminó su carrera de aterrizaje estrellándose contra un cerco que estaba al final de ese potrero. Pero los daños no fueron graves y de hecho él salió ileso, salió caminando de su avión. Pero esa es la razón por la cual termina, ¿cómo se llama?, con algunos magullones de Dagoberto Godoy y con algunos desperfectos del avión. 10 de diciembre de 1945. La poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena Lucila de María Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mistral, recibe el Premio Nobel de Literatura de parte de la Academia Sueca. En su discurso, Gabriela Mistral dijo: por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Un homenaje de nuestra parte para nuestra querida Gabriela Mistral. 10 de diciembre de 1968. La Armada de Chile incorpora a su inventario a la Helijura, barcaza de 780 toneladas construida en Asmar Talcahuano, que es destinada a la tercera zona naval que se mantiene en servicio después de 57 años de ininterrumpidas operaciones. Su nombre hace honor al valiente y legendario toqui mapuche Helicura, quien luchó contra los españoles en la Guerra de la Araucanía. Helicura en mapudungún significa mármol blanco o de color de leche. Actualmente la unidad es uno de los principales medios con que cuenta la institución para efectuar operaciones anfibias y transportar tropas de infantería de marina. Además, contribuye al mantenimiento de la señalización marítima ubicada entre el Faro San Pedro y el Cabo de Hornos. En realidad, la labor que cumple la Helicura en esa zona es encomiable y de hecho
tiene 57 años de servicio y no se piensa mucho en darla de baja porque es el buque perfecto por su tamaño, por su movilidad, etcétera, para cumplir las funciones que cumple, que cada comisión de la licura es una aventura. El, 7 de diciembre, perdón, yo, no, yo quería agregar de que eh, y habla de la calidad del trabajo que se hizo. O sea, la crónica comienza diciendo, ¿no es cierto?, que fue construida en Asmar Talcahuano. Claro, va teniendo reparaciones continuas, un procedimiento de mantención. Nuestros queridos amigos no conocen esto, pero el mantenimiento de los buques es estrictísimo. Hay un plan de carenas que se llama, en donde están programados, ¿no es cierto?, todos los tipos de reparaciones, que son distintos tipos de reparaciones, hasta reparaciones mayores, se hacen a los buques, donde se van haciendo además renovación de equipamiento, cambio de maquinaria, etcétera, modernización de los buques, pero aún así, Francisco, es impresionante, 57, va para los 60 años de servicio esta barcacita que dicho sea de paso, no para de trabajar en el sur. Y usted que estuvo en el sur, y yo también que estuve en el sur, sabemos, ¿no es cierto?, cuánto este buquecito, estos buques que nosotros en la Armada hablamos de los buques de muelle de goma, ¿no? Porque llegan viven, al muelle y rebotan inmediatamente. claro, viven navegando. Entonces, eh, muy bien, muy Oye, bien. y yo agregaría, Mario, a todo lo que decías tú de renovación, maquinaria, radares, equipos de comunicaciones, etcétera. eh, a- Cada vez que va a reparaciones se verifica el espesor de las planchas y se van cambiando las planchas de acero que están muy desgastadas. Probablemente Efectivamente, a esta barcaza no le queda ninguna de las planchas con que fue construida hace 57 años atrás, es por verdad, este cambio gradual que se ha realizado. es verdad, es cierto. 7 de diciembre de 2015. Se declara Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el mural ubicado en el Parque Monumental Bernardo Higgins en la comuna de Chillán Viejo, región del Ñuble. Este imponente mural de piedra de 60 metros de largo y 6 de alto, en honor al prócer Bernardo Higgins, es obra de la escultora María Marnet García y fue inaugurado el 25 de febrero de 1973. El mural relata la vida y obra del Libertador. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 10 de diciembre, Día del Maestro, en homenaje al primer premio, al premio Nobel de Gabriela Mistral. 12 de diciembre, Día de la Aeronáutica Nacional. Lo recordamos recordando la historia de Arturo Godoy. Perdón, no Arturo Dagoberto, Godoy, perdón. Dagoberto, Dagoberto Godoy, perdón, disculpen. cruce de los Andes. Sí, Arturo Godoy era con vos van, con vos vienen. Mario, esas eran las efemérides que teníamos para hoy día. Perfecto. Y estamos hablando ahí de este mural hermoso que está en Chillán Viejo, que representa distintos aspectos de la vida de nuestro libertador Bernardo Higgins, que fue declarado Monumento Nacional. Y nosotros vamos entonces con el primer tema de la pauta, que son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a conversar con nuestros queridos auditores la historia o algo de la historia de la iglesia Union Church, que fue justamente declarada, lo vamos a ver en la crónica, fue declarada monumento histórico. Así es que, bueno, la iglesia Union Church, para esto tomamos como referencia la página, básicamente la página del Consejo de Monumentos Nacionales, más algunas otras cosas que uno encuentra por ahí, con los cuales va complementando la crónica. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, perdón, XIX, estamos hablando de 1800, Valparaíso comenzó una expansión económica. Esto lo hemos dicho, digamos, en varias otras crónicas. Este fenómeno se vio reflejado en el aumento de la población porteña. Entre estos se incluían inmigrantes extranjeros atraídos por la posibilidad de comercio con las nuevas repúblicas de América y hombres jóvenes que se desplazaban hacia el puerto en busca de oportunidades. La presencia de gran número de extranjeros transformó la sociedad porteña, otorgándole un carácter cosmopolita que se manifestó también en su arquitectura y en el desarrollo urbano. Las viviendas comenzaron a construirse de 2 y 3 pisos al estilo europeo. La cuestión urbana y las obras públicas fue una preocupación permanente en las iniciativas edilicias y privadas de esta época.
Se invirtió en la excavación de los cerros para ampliar la zona plana y los materiales extraídos se utilizaron para ganar terrenos al mar. Se realizaron importantes obras de pavimentación de las calles, se desarrolló el transporte urbano y se crearon espacios públicos como plazas y paseos. Una de estas edificaciones fue la iglesia Union Church, ubicada en la calle Condell número 502. Está ahí al lado del edificio consistorial, de Valparaíso. Está justo al lado. Es una iglesia muy chiquitita que está, a veces uno pasa caminando rápido y casi no se ve. Está ahí camuflada entre las construcciones de ahí de calle Condell, casi llegando ahí a la Plaza Victoria. Entonces decía que la calle está ubicada en la calle Condell 502. Es una obra de carácter monumental levantada en 1869 por el arquitecto John Livingstone sobre los terrenos colindantes a la antigua calle de San Juan de Dios, hoy calle Condell, a pasos de la Plaza Victoria. Tanto la iglesia como su antejardín se encuentran bajo el nivel de la calle, debido a las construcciones del barrio. El Almendral, hacia 1910, en donde se levantaron las alturas de las calzadas, incluyendo la antigua calle de San Juan de Dios. Por eso que cuando uno pasa, eh, la reja, siempre la reja tiene 1 metro y fracción, ¿no es cierto?, de construcción sólida, y después viene la reja, por lo general, en las construcciones antiguas. En este caso, la reja está casi llegando a la altura del nivel de la vereda. Y es porque en algún minuto ese sector, la antigua calle San Juan de Dios, estaba más o menos 1 metro más baja de lo que está ahora. Impresionante cómo ha subido el nivel de la superficie del plan de la ciudad. Yo me imagino, Mario, perdón, que parte de eso debe haber sido los escombros del terremoto de 1906. Yo creo que alguna vez lo Claro. vimos, ¿ah? En algunos de los casos lo vimos y Sí, yo sí, me sí. atrevería a aseverar que ese es uno de los temas de por qué la calle quedó más alta. Bueno, el Palacio Lyon, que está ahí también muy cerquita, Claro, también en algún minuto, cuando leímos la crónica, decía que esto tenía unas escalinatas que subían hasta el ingreso, hasta el acceso al palacio. Pero ahora el acceso está justo a nivel de la vereda. Eso es un indicador efectivamente, claro, de cómo en las construcciones antiguas se nota, ¿no es cierto?, cómo se aumentó el nivel del suelo, del terreno. del terreno, claro. Entonces, representa, dice la crónica, un valor histórico arquitectónico de gran relevancia para el fortalecimiento e identidad de la comunidad inglesa en Valparaíso. Posee hacia la calle Condell un antejardín que enriquece el espacio urbano, situación que se acentuó con las obras de reconstrucción del Almendral de 1910. Como decíamos, ya que al levantarse a la altura de las calzadas, la iglesia quedó casi a nivel de la calle. Arquitectónicamente, el edificio se nutre del movimiento historicista imperante entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este movimiento historicista se refiere que también es llamado romanticismo, desarrollado principalmente entre el siglo XIX y el siglo XX, también lo decía con la crónica, y concentraba todos los esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Por eso que se habla de un periodo de un movimiento romanticista también. Entonces decíamos que arquitectónicamente el edificio se nutre del movimiento historicista imperante entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, recurriendo a un tratamiento neogótico con rasgos ingleses y escoceses de líneas austeras. La estructura fue construida con la técnica de la albañilería de ladrillo y cal, y los cimientos son de piedra. La techumbre está hecha de madera a la vista de la nave principal. Destaca la armonía y ritmo de los arcos que se posan sobre esbeltas columnas para configurar una separación virtual de las naves. Este monumento histórico pone de relieve un aspecto religioso que es interesante comentar. Hasta el siglo XIX, lo comentamos, ¿no es cierto?, particularmente cuando hablábamos de la historia de los cementerios, Francisco. Sí, La única, correcto. la única forma reconocida en Chile de cristianismo era el catolicismo, y había un rechazo generalizado hacia cualquier otra variante, incluido el protestantismo.
lo que se reflejó en la Constitución de 1833 de carácter moralista. Sin embargo, el caso Valparaíso era diferente. En 1811, gracias a la libertad de comercio creada por la independencia, Chile comenzó una fuerte relación comercial con Gran Bretaña, por lo que comerciantes ingleses llegaron al país, especialmente al puerto de Valparaíso. A consecuencia de ello, se generó una tolerancia hacia el protestantismo inusual en el resto del país. En el caso específico de la iglesia Union Church, en 1845, David Trumbull, ¿está bien pronunciado, Francisco? Trumbull, Sí, correcto. ministro religioso de la Iglesia Congregacional estadounidense, fue enviado por dos organizaciones misioneras estadounidenses, llegando a Valparaíso el 25 de diciembre de 1845, en Navidad de ese año, fundando diversas denominaciones protestantes, entre ellas la Iglesia Union Church, que fue la primera iglesia protestante chilena. Como en ese entonces el artículo 5 de la Constitución del 33, de 1833 me refiero, prohibía el ejercicio público de cualquier religión que no fuese la católica, hubo que colocar panderetas en el frente de la iglesia que la ocultaran de la calle. No pudieron levantar un campanario y el coro debía mantener un volumen bajo. Por lo mismo, el templo fue inaugurado legalmente recién en 1870 y en 1946 la edificación fue vendida a la Iglesia Presbiteriana de Chile. En 1865, Trumbull comenzó a promover una reforma religiosa que permitió la práctica legal de cultos no católicos, y más tarde, en 1883, la aprobación de la ley sobre cementerios laicos y matrimonio civil. eh, Perdón, yo leí mal. Don David Trumbull promovió la reforma religiosa, lo que llevó más tarde, o sea, contribuyendo a que más tarde, en 1883, se aprobara la ley sobre cementerios laicos y matrimonio civil. Para ello también el señor Trumbull, o el ministro Trumbull, trabajó con otros líderes protestantes en la ciudad puerto como Oscar von Krauser, pastor de tradición luterana. Ahí se Ahí no fue, te ayudo con la pronunciación mal. ahí, Ahí está ahí muy se fue complicado. la pronunciación al suelo. Ahí nos fuimos al suelo. Disculpen los queridos amigos de descendencia alemana. Ya, y esa era la crónica estamos viendo con Francisco aquí una hermosa foto en blanco y negro, por supuesto, de principios del siglo XX, en donde se ve la fachada ahí de la iglesia Union Church, y ya en ese entonces, Francisco, ya se había levantado el nivel del suelo porque la reja está casi, pero sí se ve la calle absolutamente adoquinada y se alcanzan a apreciar ahí los rieles de- del tranvía. ¿Ah? Una hermosa foto en blanco y negro. También vemos acá con Francisco una foto del interior de la iglesia, esto antes, hace fines del siglo XIX, con desconozco cómo se llama, la iglesia católica se llama altar, no sé si en la iglesia protestante también se llama el altar, la parte del frente de la iglesia. Eh, Desconozco, desconozco. sí, Pero era espectacular la iglesia, súper era bonita. Líneas sobrias, pero muy bonita. muy bonita, sí, sí, sí. Y por último vemos una foto actual, ¿no es cierto?, del frente, ¿no es cierto?, o el equivalente al altar en las iglesias católicas, eh, con un hermoso crucifijo al fondo ya, eh, una, una hermosa obra. Qué increíble, Francisco, uno pasa por el frente y de pronto hasta da la impresión de que fuera algo que no está funcionando, que está abandonado. No sé, me Sí, provoca sí, esa correcto, sensación sí. cuando uno Claro, pasa dice como, caminando por es algo ahí que está. claro, Claro, está abandonado, pero claro, ahí funciona la iglesia presbiteriana actualmente, aún. una iglesia evangélica. Oye, quería comentar respecto de esto que hablábamos del asunto de la religión y lo que decía la Constitución por allá por 1830 y tanto. Y Ujú. quería hablar en todo Chile hay cementerios de los disidentes.
Y es interesante, uno va a estos cementerios de los disidentes y se encuentra con simbología árabe, porque musulmanes que murieron acá, digamos, y uno ve las escrituras típicas árabes, judíos, la estrella, digamos, de la estrella de 6 puntas, eh, anglicanos, luteranos, porque ya las otras iglesias evangélicas más nuevas, digamos, que llegaron de Estados Unidos, etcétera, ya cuando llegaron acá, ya existía la libertad religiosa. Pero Claro, los árabes, los judíos, digamos, los luteranos y los anglicanos se vieron en ese tiempo afectados y ellos están en todas las ciudades de Chile en los cementerios de los disidentes. Y lo otro que quería comentar era, ¿por qué se habla de iglesias protestantes? Se habla de iglesias protestantes porque en el fondo todas estas iglesias nacen en el siglo XVI, 1500 y algo, a partir del cisma de la iglesia generado por Martín Lutero, que claro, se oponía a como se llama, si uno lee, se da cuenta que había unas muy malas prácticas en ese tiempo respecto de la iglesia, ¿ya? Entonces, estas absolutamente. eran iglesias que protestaban en contra de, o digamos, movimientos que protestaban en contra de lo que tenía establecida la iglesia católica. Ese es el origen, digamos, por qué se habla de iglesias protestantes. Claro, se rebelaron contra esas, está como te dice, esas malas, muy malas prácticas que se acostumbraba en la Iglesia Católica en ese entonces. Y muy cortito, porque ya estamos pasado el tiempo, claro, justamente el cementerio de disidentes o cementerio inglés, de los ingleses, perdón, acá en Valparaíso, fue construido en 1825, justamente a raíz de que los cementerios católicos tenían prohibido recibir a nadie que no fuera de la religión católica. Así Ya, es. vamos a la Vamos pausa, al intermedio. al intermedio, pausa musical y estamos de regreso enseguida con nuestros queridos auditores en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, en el trabajo, a esta hora del día, muchos de ustedes regresando desde el trabajo a la casa a gozar de un merecido descanso de fin de semana. Y por supuesto, también lo que hacemos al iniciar el segundo bloque de nuestro programa es agradecer a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador de Revelando, que como dijimos en un comienzo, se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y el día viernes junto con Francisco Muñoz estamos acompañándolos en este Revelando. Ya, vamos con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Tenemos que comprometernos con la política y que va a desarrollar Francisco Muñoz. Mario, bueno, yo muchas veces uso esta frase porque la encuentro completamente atinente al tema, que alguna vez en alguna parte la encontré. La frase dice, el precio que hay que pagar por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Lo dijo Platón hace más de 2300 años, porque Platón estuvo como en el 300 y algo antes de Cristo. Y ahora estamos en el 2025 después de Cristo, así que más de 2300 años atrás lo dijo Platón, cuando en Grecia se estaba creando el concepto de la democracia, la ciudad, etcétera, etcétera. Y Platón se dio cuenta que si la ciudadanía, los que tenían que elegir a las autoridades, no se comprometían con la política, no se preocupaban de conocer esas autoridades, no se informaban antes de votar, al final las personas que tomaban el control del país eran los peores. Bueno, ¿y cómo estamos por casa? ¿Cuánto reclamamos? ¿Cómo decimos? Pero ¿cómo puede ser que este señor llegó a ser diputado? ¿Cómo este señor llegó a ser senador? ¿Cómo es que está de presidente de la República? Bueno, alguien lo eligió. No es que el señor, ¿cómo se llama?, haya llegado por obra y gracia del Espíritu Santo. Llegó por obra y gracia de los votantes. ¿Y qué dicen los votantes? A mí no me gusta la política. Yo no me meto en política. La política es sucia. Son todos corruptos, etcétera. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen esas personas? Se desentienden y todos. Nos desentendemos de la política. No sabemos qué está pasando, no tenemos opinión, no conocemos a las personas, etc. Y una vez que nos desentendemos de la política, un fatal, digamos, eh, hecho consumado, como que era lo que decía Platón, votamos mal o no votamos. Y
terminamos siendo gobernados por los peores. ¿Y de quién es la culpa? ¿De los políticos o la culpa es nuestra? Si nos miramos al espejo, ahí vamos a encontrar claramente retratado quién es el culpable de que estemos siendo gobernados por los peores. Y la política, señores, es demasiado importante como para desentendernos de ella. La política nos fija, el otro día lo comentaba, este asunto de cuando alguien se quiere comer algo y se encuentra con el sello ahí que dice alto en azúcar, alto en colesterol, etcétera, etcétera. Eso lo fijaron políticos. La píldora del día después, si, independiente de si acaso está de acuerdo o no está de acuerdo, pero que es algo realmente impactante, lo establecieron los políticos. El andar económico del país, los subsidios, todo eso, los impuestos, todo eso es, ¿cómo se llama?, determinado por la clase política. Entonces, vamos a dejar que estas decisiones las tomen otras personas y nosotros vamos a ser meros espectadores sentados en el balcón de la casa mirando cómo estas cosas pasan. No, no puede ser. Voy a ejemplificar también. Todos sabemos cómo juega el Guaso Isla. Todos saben, medio pasado ya con los jugadores, ¿eh? Pero todos saben cómo se juntaba el Guaso Isla con Alexis Sánchez cuando se encontraron los dos en Italia y las maravillas que hacían. Bueno, lo mismo tenemos que saber de nuestros candidatos a diputados, lo mismo tenemos que saber de nuestros candidatos a senadores, de quién vamos a elegir por presidente. Tenemos que ser capaces de formar, o sea, así como tenemos un equipo de fútbol para la selección chilena, tenemos que ser capaces de tener en nuestra mente quiénes son las personas que harían un buen Congreso. ¿Qué puedo hacer? Al menos, diría yo, tener una postura de lo que creemos que es bueno para el país, con la claridad suficiente como para poder conversarlo con nuestros hijos, con nuestras amistades. No se trata de que tengamos que estar todo el día discutiendo, conversando y dándole vuelta a la política, pero tenemos que ser capaces de tener ideas y expresar nuestras ideas y, como digo, conversarlo con los más cercanos. Si no lo conversamos con nuestros hijos lo van a conversar con gente de su edad, que ya está de alguna manera influenciada y van a recibir ¿cómo se llama?, otras orientaciones. Eso es una parte. Y lo otro es estudiar a los candidatos, como decía recién, saber por qué estamos votando ¿cómo se llama?, por quién queremos votar. Y ser capaces de decir, oye, yo voy a votar por tal persona por tales y tales motivos. Cada uno es dueño de creer o hacerse una idea de qué es lo que es bueno para el país. Pero no voté por la persona, no voté por alguien porque la chiquilla era buena moza, o porque hablaba bien, o porque era famoso. Tengo que votar porque por tal razón creemos que es bueno para el país. Y quiero ahora decir un poco qué no debo hacer, pero antes de eso quiero darle a Mario un espacio para su opinión respecto de esto de qué es lo que puedo hacer. Sí, a ver, un poco adelantándome a esta última parte que usted va a tratar el que no debo hacer. Eh, Somos seres humanos, los seres humanos tenemos debilidades. No somos perfectos, ni mucho menos, no existe la perfección, solamente Dios es perfecto. Entonces, vamos a un ejemplo muy básico, o sea, para levantarnos necesitamos un despertador. Yo por lo menos necesito un despertador, yo creo que el 90 y tantos por ciento de la gente necesita, nadie se despierta solo, a menos que, o sin despertador, a menos que tenga un gallo que le cante y que lo despierte en la mañana. Pero la gran mayoría de los seres humanos necesitamos un despertador que nos recuerde, Señor, es hora de levantarse porque tiene cosas que hacer. Entonces, eh, eh, hablando de este tema del voto, en Chile tradicionalmente el voto fue obligatorio, pero en 2012 se aprobó el voto voluntario. Entonces, lo que pasa es que estoy uniendo esto con lo que mencionó Francisco, que desentendernos de la política es ser gobernado por los peores. Eh, pero en esto de desentenderse de la política, aquí también está metida la cola del diablo. ¿Ah? Esta izquierda, esta extrema izquierda, el comunismo particularmente, que se aprovecha de estas debilidades humanas. Entonces, como decía, el 2012 se aprobó el voto voluntario, perdón, con
con la anuencia, ¿no es cierto?, del sector de centro y sector de derecha del país, pues, que se dejaron engatusar. Eh, bueno, y curiosamente, fíjense quiénes fueron elegidos presidentes a contar de 2012 y hasta la fecha. Mm. Eh, bueno, y ahí vamos a tener un ejemplo de esto, de la importancia de participar en política. Tuvimos a Bachelet 2, que no siendo un gobierno, y tuvimos al actual presidente, Bachelet 2, que no siendo un gobierno extremadamente malo como es el actual, eh, pero las leyes que se aprobaron ahí fueron el inicio del principio del fin del país, partiendo por la famosa reforma tributaria. Entonces, bueno, y a contar del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2021 volvimos al voto obligatorio. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hablaba de que el ser humano es imperfecto. Necesitamos reglas. Por algo existen las multas, ¿no es cierto? La ley del tránsito y existe multa a quien se pasa con luz roja. Entonces, esto de un mundo perfecto en donde todos podemos hacer lo que nosotros queremos y nos regimos por nuestros destinos, esto no es así. No es así la vida, no es así la naturaleza. Necesitamos eh, eh, reglas que nos encaucen. Y necesitamos castigo para que nos encaucen. Entonces, como decía, esto de no participar en política también ha sido una cuestión que nos han, una cosa artificial, que nos han ido metiendo, inculcando cabeza. Los políticos son malos, los políticos no, los políticos son malos. Pero tal como decía Freire, ¿quién elige a los políticos? Los elegimos nosotros, pues. Pero los elegimos porque no sabemos elegir, porque no nos preocupamos de la política. Y ahí está, como decía, la cola del diablo, ¿no es cierto?, que se aprovecha de esta debilidad humana para sacar provecho para sí mismo. Francisco, sí, adelante. Gracias, Mario. Oye, bueno, y lo último que quería decir, estaba hablando de qué es lo que lo que debemos hacer, informarnos, conocer a las personas, votar bien, etcétera. Por el contrario, ¿qué no debo hacer? Primero que nada, votar sin estar informado. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? Tengo que votar, por lo tanto, tengo que estar informado. Lo otro que no debo hacer es no votar. Me estoy restando, es lo que yo decía recién, me siento en la vereda a ver pasar la gente, pero yo no tengo ninguna incidencia en lo que está pasando en la calle. Pero resulta que el sistema me llama a ser parte de ese proceso. Votar en blanco o votar nulo. Votar en blanco o votar nulo es tan malo como no votar, es exactamente lo mismo. Es desentenderme del problema. Desde ese punto de vista me atrevo a decir que Franco Parisi le está haciendo un tremendo daño al país. Puedo hablar de Franco Parisi porque él ya no es parte ya no es parte del proceso, pero esto de que el partido de la gente está llamando a votar blanco o votar nulo es exactamente lo contrario de lo que debe ocurrir. Es exactamente lo contrario de lo que esperamos a la persona. Es empujar al país a lo que nos advierte Platón. Vamos a ser gobernados por los peores. Me parece muy, muy mal realmente lo que está haciendo Franco Parisi y el partido de la gente. Y el otro problema que quiero destacar es esto de argumentar que votaremos por el mal menor. No tenemos que votar por el mal menor. Tenemos que estudiar cuáles son las alternativas y tenemos que elegir la mejor alternativa para el país. Votar por el mal menor lo encuentro yo, es como hacerle el quite a la decisión. No, si esta cuestión después me resulta, yo en realidad voté por el mal menor. Pero resulta que al expresarme de esa manera al candidato que yo elegí, le estoy quitando fuerza a ese candidato, lo estoy desprestigiando, estoy diciendo, no, si no era un buen candidato, era lo que había. Y resulta que lo que queremos es que el país sea gobernado correctamente. Y ese candidato tiene que estar empoderado y yo tengo que ayudar a empoderarlo. Así que, por favor, esto del mal menor no es una alternativa como forma de votar. No, no, voté por el mal menor. No, usted tiene que estudiar quiénes son los candidatos y el candidato, esas son las alternativas que tiene, así, esas son las reglas del juego, y el candidato que a usted le parezca el mejor, ese es y lo defiende. Eso, Mario. Y fíjese que yo quiero reafirmar un punto que usted comentó. No se trata de votar por el mal menor, se trata de votar por la mejor alternativa, usted lo dijo,
porque es la otra forma de verlo. O sea, esta cosa es como cuando se habla, ¿no es cierto?, de mirar el vaso, la parte llena del vaso, la parte vacía del vaso. Claro, si todo tiene su cara y cruz. También es otro concepto erróneo que se nos han inculcado, de votar por el mal menor. No, se trata de votar por la mejor alternativa. Y caballeros, y queridos amigos, perdón, en general, caballeros y damas, eh, el votar no solamente significa votar por el candidato que yo quiero, sino también votar en contra de quien no quiero. Que también un poco esto de, ¿no es cierto?, de entre el mal menor y el votar por la mejor alternativa. Sí, sí, yo cuando voto, no solamente estoy votando en favor de algo o de alguien, algo cuando hablo de algo, de conceptos, principios, sino que también tengo que votar en contra de lo que es malo o en contra de lo que eh, está en contra de mis principios. Entonces, por eso es que, como decía Francisco, votar nulo o votar blanco no es una solución. Eso es hacerle el quite en buen chileno a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de elegir a nuestras autoridades. Es tirar la pelota para el córner. Eso es, Francisco. Y vamos con el próximo tema porque se nos está yendo rápidamente el tiempo del programa. El próximo tema lo hemos titulado Intervencionismo electoral descarado. Aquí no vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto?, para no cometer la falta de, de hacer proselitismo, digamos. Pero no podemos dejar de destacar eh, de que en la votación de ahora de noviembre pasado, en la primera vuelta presidencial, hubo intervención manifiesta y abierta del presidente Gabriel Boric en contra de una de las opciones, o por lo menos en contra de uno de los candidatos. En la segunda vuelta bajó el tono, no se ha pronunciado, pero ahora en reemplazo de él salieron sus ministros. El ministro del Interior, don Álvaro Elizalde, la ministra secretaria general de Gobierno, la señora Camila Flores, Y la eh, Vallejo. perdón, la Camila Flores, Camila Vallejo, perdón, la Camila Flores, disculpa Camila Flores, es una senadora electa Camila Flores. La Camila Vallejo, el ministro de Seguridad, el don Luis Cordero, el ministro de Vivienda, don Carlos Montes, eh, han salido estos últimos días a criticar, a hacer contrapropaganda en la campaña electoral. Contrapropaganda, ¿no es cierto? Me refiero contrapropaganda hacia el otro sector, al sector que nos representa a ellos. Y eso es muy serio. A ver, es serio y es triste. Con todas las imperfecciones que pueda tener la democracia, con todas las imperfecciones que pueda tener nuestro país, se había mantenido eh, se había mantenido un principio básico, era que el gobierno que está rigiendo los destinos no se inmiscuía en las elecciones. Esto ocurrió antes de Allende, porque Allende derechamente también lo hizo en las elecciones parlamentarias que tuvo durante su gobierno, lo hizo descaradamente también, pero del año 90 en adelante no lo hicieron los presidentes y los ministros, o algunos muy pocos, digamos, muy pocos, pero eran destacados, ¿no es cierto? Y de inmediato se notaba mucho cuando intervenían y eran muy criticados. Pero ahora ha sido generalizado. Y esto no hace otra cosa más que comprobar de que este no es un gobierno de todos los chilenos, es un gobierno de su sector, es un gobierno que gobierna para su sector. Oye, Allende, esto de ser gobierno en su sector, Allende lo dejó a fuego, ¿eh? Cuando declaró, yo no soy el presidente de todos los chilenos, yo soy el presidente de los que votaron por mí. Y era exactamente lo contrario de lo que se esperaba de un presidente. Si por algo no es el presidente del partido tanto y tanto, es el presidente de la República. Oye, y de los ministros, del tema este de los ministros trabajando, digamos, ministros en campaña, eh, convengamos que los ministros tienen harto trabajo que hacer. Y diría yo que están bastante en deuda. Especialmente los ministros que tú mencionaste, no digamos que el ministro Montes inundó el país de casas, ¿ya?
el 11 de marzo, cuando se acabe el gobierno de Gabriel Boric, se va a ir con una tremenda deuda pendiente o con una tremenda cantidad de tareas pendientes, especialmente aquí en la zona de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, el efecto del incendio, que al final no hicieron absolutamente nada, o si es que algo hicieron fue muy miserable y muy poco. Y no hablemos del ministro Cordero, porque la seguridad deja bastante que desear. Entonces, ministros que tengan tareas de ese nivel de importancia, como la seguridad, el desarrollo de la vivienda, que en vez de estar tratando de sacar adelante las tareas que se les encomendaron, estén dedicados a tratar de perpetuar su ideología, me parece pésimo. Y por Sí, supuesto que muy malo para el país. es pésimo y pagados por todos los chilenos, Francisco. Sí, a esa gente todos nosotros le estamos pagando. Entonces, eh, hay una cuestión de principio moral. O sea, por último, por eso, porque están recibiendo un sueldo que aportan todos los chilenos, entonces hay que ser pluralista en ese sentido. Y no puedo cargarme en un sentido o no puedo hacer propaganda hacia mi sector, porque si no, volvemos a lo mismo. Entonces, no están gobernando para todos los chilenos, pues, están gobernando para un sector del país. Bueno, y es lo que ha hecho en el fondo este gobierno, siguiendo, ¿no es cierto?, los pasos del señor Allende, ¿no es cierto?, ídolo del actual presidente. Vamos con el último tema, Francisco, queridos amigos, que hemos titulado Requisitos para ser presidente. Se acaba de aprobar en la Comisión de Gobierno del Senado una ley que pretende endurecer los requisitos para presentar candidaturas presidenciales independientes. En la ley actual de votaciones populares y escrutinio plantea que, comillas, el patrocinio de las candidaturas independientes a presidente de la República deberá suscribirse ante cualquier notario por un número de ciudadanos habilitados para ejercer el derecho a sufragio no inferior al 0,5% de los que hubieran sufragado en la anterior elección periódica de diputados. Depende de la elección de diputados, la última elección de diputados. ¿Ya? Bla, 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 para adelante. Bueno, la enmienda que se está proponiendo a esta ley establece que las candidaturas presidenciales tendrán la exigencia de firma del 0,5 del padrón electoral definitivo, no de quienes votaron en la última elección de diputados, sino que del padrón electoral definitivo. Y además deben alcanzar el porcentaje en 8 regiones del país. O sea, en la práctica, en sencillo, sí, en el caso de los señores Marco Enrique Minami, Harold May Nichols y Eduardo Ortiz, ellos debieron de juntar 35.000 firmas para presentarse como candidato a la presidencia. Con esta modificación que se pretende hacer a la ley de elecciones, ellos hubiesen necesitado 70.000 firmas, o sea, casi justo el doble. Y está muy Y bien que distribuidas de otra manera, y distribuidas en a además, lo menos 8 regiones del país. además, Claro. pero está muy bien, pues, porque esto no es una aventurilla, tiene que ser una cosa seria. No puede ser que 35, porque 35.000 personas apoyan a una persona en un país de 20 millones de personas, el señor se presenta presidente, pues, y con todo lo que implica, pues, con toda la, 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 la- la interferencia que produce al proceso eleccionario. Entonces, eso está muy bien. Ahora, la duda que se plantea es, a ver, para ser presidente de la República, también no debiera haber algo más de exigencia, aparte de ser chileno, haber cumplido 35 años y tener derecho a voto y no estar inhabilitado. Es una pregunta que es absolutamente válida y yo creo que en algún momento debemos conversar, Francisco. Porque con ese mínimo de exigencia para ser presidente de la República, entonces tenemos consecuencias, eso unido, ¿no es cierto?, a la responsabilidad y a la trampita del voto voluntario. Tenemos un presidente como el que nos ha gobernado en estos momentos. Y quedó, pero claramente demostrado, ahora que ya este gobierno está terminando, quedó claramente demostrado de que se requiere cierta experiencia de vida, se requiere haber, haber pasado privaciones, haber tenido que salir adelante, haber tenido que esforzarse. Hay una serie de cosas que van formando el carácter de una persona y lo capacitan para poder conducir el país. Un joven que nunca tuvo que responder de nada, que nunca pasó ninguna carencia, que nunca sacó él adelante algo, no ha sacado adelante una familia, eh,
no tiene la madurez suficiente, no tiene el bagaje suficiente como para ser presidente de la República. Oye, y respecto de las candidaturas independientes, claro, estamos hablando del presidente de la República, pero también es complicado, especialmente en votaciones de diputados, senadores, en que las personas no son tan conocidas, porque en el caso de los presidentes, todo el mundo tiene claro cómo piensa Meo, todo el mundo tiene claro cómo piensa Artés, pero de repente candidaturas independientes, yo me acuerdo en el primer proceso electoral, la lista del pueblo. Nadie tenía idea quién era la lista del pueblo, nadie sabía cómo pensaban, y resultó que después cuando la lista del pueblo salió a flote, que les fue muy bien en las elecciones, eran todos de un extremo, y que fueron grandes responsables del fracaso absoluto de la primera convención constitucional. Entonces, las candidaturas, porque nadie es independiente. Si alguien va a ir a política, él tiene una idea. A la política, él tiene una idea. Y, ¿cómo se llama? Es bueno que esté en un partido político, eso va a permitir saber cuál es su línea, porque todo el mundo sabe cuáles son las líneas de los partidos, pero no sabe cuáles son las líneas de las personas. Eso, Mario. Muy bien, Juan Francisco. Hoy día es viernes, pasado mañana tenemos la elección presidencial y yo creo, Francisco, en estos últimos segundos, insistirle a nuestros queridos amigos que tienen que concurrir a votar, tienen que concurrir a votar, a ejercer su voto, no votar nulo, no votar blanco, asumir la responsabilidad, recordar de que cuando uno vota, no solo vota para elegir a quien uno quiere, sino también para no elegir a quien uno no quiere. O sea, tenerlo eso muy presente. Porque, y eso, ¿no es cierto?, unido a este tema de que el mal menor, la otra forma de mirarlo es votar por la mejor alternativa. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo a todos éxito en este domingo, una tranquila y expedita votación, y nos vemos el próximo viernes con un nuevo candidato electo. Así es, queridos amigos, con la esperanza de encontrarnos en el futuro cercano con un mejor país, un mejor Chile, una mejor nación. Nos despedimos de ustedes, deseándoles, como siempre les decimos, o mejor, como siempre les decimos al finalizar el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.